doctor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, a quien saludamos y agradecemos la atención que nos brinda. Doctor Medina, muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor periodista? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias por su atención. Acabamos justamente presentar estas declaraciones de la Presidenta y justamente en cuanto a la economía, la Presidenta ha dicho que nuestro país sigue creciendo por 14 meses consecutivos y que la moneda peruana es la más fuerte de la región. ¿Nos puede dar su apreciación al respecto desde este punto de vista económico? Bueno, las cifras efectivamente y el mensaje que quizá menciona la presidenta Boluarte es correcto, es acertado, pero no es por el tema de los esfuerzos que viene desarrollando el gobierno central, sino es por el esfuerzo en realidad de la gente que viene emprendiendo, trabajando día a día. Gran parte del crecimiento económico y el fortalecimiento de la economía peruana es por la gente que trabaja día a día, la clase media y la baja, que están en los mercados, que están en los transportistas, que están en la producción, el sector agropecuario, etcétera. No hay una política de parte del sector público que efectivamente haya ayudado a mejorar el crecimiento económico del país. Esto se debe en realidad a los esfuerzos propios de cada uno de los ciudadanos que hacen en el país y también de algunas instituciones independientes como el Banco Central Reserva del Perú, que ha venido tratando de mantener y hacer una política monetaria un poco adecuada para estabilizar los precios y sobre todo darle competitividad a nuestra moneda. Pero no tiene nada que ver con una política pública de parte del Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas o de la parte de los otros ministerios y del Poder Legislativo. No, más bien ellos han tratado de atropellar los avances en la economía nacional con leyes que han beneficiado a la criminalidad, que más bien ha generado el incremento del crimen organizado, de la inseguridad, que ha hecho que se pierda puestos de trabajo. Los bodegueros, micro, pequeños empresarios, muchos han cerrado y han huido y han ahuyentado más bien las inversiones. Es decir, todas estas medidas más bien del Estado han sido para perjudicar a la economía. Y si la economía está de otra manera teniendo cierto tipo de beneficios a nivel internacional, es gracias al esfuerzo propio de los ciudadanos peruanos y no de las políticas públicas que ha venido y que menciona de cierta manera la presidenta Dina Boluarte. Doctor Medina, quiere decir que si hubiéramos tenido la otra contraparte de tener un gobierno, un ejecutivo metido más, con mayor trabajo y dando mejores leyes para impulsar la economía, nuestro país estaría pues siendo uno de los primeros, ¿no? Sobrepasando incluso a Chile quizás en inversiones. Sin ninguna duda, viendo desde el corto estuviese creciendo mucho más ahora sobre el 2, 3, 4, 5% incluso, si exclusivamente o específicamente hubiéramos, por ejemplo, de la parte del Ejecutivo y también del Legislativo, trabajado al menos en 4 aspectos. Uno, el tema de la inseguridad. Si tuviésemos una política clara de atacar la inseguridad, el tema del crimen organizado, de las bandas criminales y la extorsión que existe en nuestro país, tenga la seguridad que 1 o 2 puntos, un poco más, si estuviéramos haciendo más. Otra, es que si tuviera una política clara de la industrialización, de generación de valor agregado para nuestros sectores económicos de nuestro país, tenga la seguridad que también el país estuviera creciendo. Un tercer aspecto fundamental es que si el gobierno en realidad estuviera haciendo algunas políticas claras de políticas públicas al lado de la inversión pública que empuje con claridad la inversión privada también en nuestro país, tenga la seguridad que nosotros estuviéramos creciendo más. Y un cuarto aspecto fundamental, el tema de que reducir la burocracia y la corrupción en las instituciones públicas, que lo único que ha hecho es más bien burocratizar todo el proceso de creación de una empresa, de apertura de una empresa, etcétera, etcétera, hubiésemos nosotros en realidad hubiese crecido mucho más, pero lamentablemente eso no se ve. Cada vez crear un negocio, formalizar un negocio demora, nosotros somos uno de los países que más demora a nivel de Latinoamérica. Entonces eso
no hemos avanzado, más bien hemos estado afectando a nuestra economía nacional, y que más bien gracias, como lo digo, a la economía familiar, a la economía individual, uno a uno, los emprendedores que tenemos en diferentes partes del país, está creciendo. Bien. Ahora, otro punto, doctor Medina, es en cuanto a las políticas de educación, ¿no? Hay justamente el Colegio de Economistas de Cajamarca ha presentado recientemente los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes en la 2024, correspondientes a Cajamarca, por ejemplo, y se está advirtiendo, acá un dato muy preocupante, un rezago estructural que amenaza el desarrollo regional, pues sitúa a la región entre la peor que se está desempeñando en el país en esta materia. Lamentablemente es una situación que no es de ahora, sino que viene de muchos años, y es efectivamente un problema estructural que no lo estamos abordando con la seriedad y la urgencia que corresponde. La educación es la base fundamental para cualquier desarrollo de cualquier territorio, pero tenemos que darle las condiciones a esa educación. No es una educación solo por querer darlo. Es decir, no es simplemente llevarle a la escuela a los niños o tener un colegio para que los adolescentes vayan a estudiar y dejarles a la deriva, sino que la educación tiene que estar pensada hacia el futuro, pensar en la economía. Es decir, una educación ¿para qué? Ese para qué no lo tenemos definido en realidad ni desde el Ministerio de Educación ni desde las direcciones regionales de educaciones a nivel de país. En el caso de Cajamarca es uno de los más graves. No hay una política clara cómo mejorar las condiciones de la educación básica en nuestra región en términos, condiciones tanto de profesores, tanto de infraestructura, tanto de innovación, pedagogía, pero también una educación que no está clara a dónde tiene que ir. Una educación productiva, una educación científica, una educación para generar valor agregado y desarrollo económico y sostenible en nuestra región, pero ¿cómo? Eso no lo tenemos definido en realidad en nuestro departamento, y eso hace que no hagamos simplemente políticas a la deriva o políticas que no aterricen en planes de acción claros, contundentes, con un enfoque de corto, mediano y largo plazo. No existe. Ahora, doctor Medina, esto recae ya en las responsabilidades no solo del gobierno central, ¿no?, sino del gobierno regional, las DREN y también las UGEL. Sin ninguna duda, la responsabilidad número uno que tienen los departamentos es las direcciones regionales de educación. Y dentro de las direcciones regionales de educación están las unidades de gestión educativa locales, que son las UGEL. Estos actores tienen que articular los esfuerzos con el sector privado, la academia, las universidades y también con los otros niveles del sector público. Tienen que articular los esfuerzos y sobre todo la mirada. Pero esta articulación no solo para centrarnos exclusivamente en la educación como tal, sino que también necesitamos articularlo hacia la salud, porque la salud resulta ser fundamental para que el estudiante, el niño, el adolescente, tenga la capacidad de aprender, lograr los logros de aprendizaje, valga la redundancia, en lo que corresponde al primario y secundario. Si no está alimentado, si el niño está con anemia, tensión que prevalecen solamente, si no tiene vías de comunicación para poder llegar de manera adecuada a sus centros de salud, a sus centros de educación, si no hay tasas para poder entender enfermedades que, por ejemplo, en nuestro departamento, si no hay una atención integral en ese sentido, ¿cómo vamos a mejorar la educación? No vamos a hacerlo. Si no tenemos agua segura en el campo, menos del 1% en la zona rural del departamento de Cajamarca tienen agua segura. Menos del 1%, prácticamente nadie lo asegura. Y esa agua es también el consumo de la mayoría de niños que viven en la zona rural. Ahora tenemos el 70% de Cajamarca es rural y el 50% de la estudiantil en la educación están en el ámbito rural. Entonces, ¿cómo podemos mejorar si no vemos también el tema del agua? Ahora, el agua es muy importante también, pero en lo que se respecta a esta situación de la educación, este dato de 8 de cada 10 niños no leen al nivel esperado, eso también es parte de la comprensión lectora, ¿no?, que influye mucho. ¿Qué se necesita en ese sentido, señor Medina? ¿Mayor presupuesto? ¿Mayor metodología?
Yo creo que desde el Colegio de Economistas lo vemos nosotros por el lado más productivo, más de desarrollo económico sostenible, es decir, que sean ciudadanos al final que logren tener la educación, pero esa educación en términos de producción. Es decir, que se enganche en el mercado laboral a producir, a generar valor agregado, y obviamente eso va a generar empleo, mejores condiciones de vida de la población. Y eso implica, en primer lugar, tener una política clara educativa de mediano, de corto, mediano y largo plazo, cosa que no hay. En primer lugar, lo que exigimos nosotros a las autoridades es que exista un plan de desarrollo educativo integral, articulado al tema económico, al tema medioambiental, al tema de saneamiento básico y el tema de repente de la salud misma, que el niño o el adolescente. Eso tiene que articularse, esa política. Bien, nosotros hemos exigido algunas medidas urgentes, por ejemplo, como es el refuerzo focalizado en matemática y comprensión lectora, pero en la zona rural, donde tienen los promedios más bajos en comprensión lectora y aprendizaje matemático, porque más del 50% estudia en la zona rural y ahí es donde están los peores desempeños. Entonces, tenemos que priorizar la focalización de reforzar el aprendizaje ahí, pero también con programas que acompañen pedagógicamente, que combinen, por ejemplo, el tema de la tutoría in situ y apoyo virtual. Para eso necesitamos alianzas también con instituciones superiores. Tenemos prácticamente 5 universidades públicas acá en el departamento de Cajamarca y más de una decena de institutos técnicos y pedagógicos en el departamento que pueden ayudar a acompañar con tutorías, asesoramiento, acompañamiento y sobre todo monitoreo en las zonas rurales, donde tienen que apoyar. Entonces, pero no hacen eso, imagínense, no tenemos que lograr eso ahí. Pero también incentivos económicos y reconocimientos para docentes que muestren mejoras obviamente sostenidas y logros de resultados, pero que sean verificados. Así es. Porque un profesor mal pagado, imagínense, ¿cómo va a mejorar sus condiciones si no se capacita y no hay un incentivo, un reconocimiento efectivo en el logro de los mejores de aprendizaje de los estudiantes? Tenemos que empezar a reconocer, pero tiene que haber una política clara sobre eso. Y lo otro, hemos exigido que exista una gobernanza intersectorial articulada, como los niveles de gobierno aquí en el departamento de Cajamarca, donde se junte, sin ninguna duda, el mismo hecho de la DRE, las UGELES, DIRESA, desarrollo económico, para atacar el tema de los factores de la desnutrición crónica, pero también la salud mental, que es un aspecto fundamental que afecta el rendimiento y el aprendizaje. Es un trabajo multisectorial, doctor José Luis Medina, para sacar adelante, priorizar pues esta focalización, sobre todo del aprendizaje en las zonas más alejadas de la región, en las zonas rurales. Muchas gracias, doctor José Luis Medina, por este contacto. Siempre muy importante su apreciación aquí a nivel nacional en RCR. Vamos a tenerlo seguramente en otra oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, hemos estado con las apreciaciones del doctor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca.